Hola, buenas tardes. Yo soy Dredd y el día de hoy quiero hablarles de la pentalogía de Warhammer Fantasy denominada El fin de los tiempos. Para eso les voy a hablar un poco acerca del primer libro que se llama El retorno de Nagash y que fue escrito por Josh Reynolds. Esta obra, junto con sus cuatro compañeras, ha sido publicada por Tinun Mas de Editorial Planeta. Lo primero que les quiero decir es lo siguiente. Esta es la introducción general de toda la obra. Dice así: el mundo se muere, pero ha sido así desde el advenimiento de los dioses del caos. Durante más años de los que pueden contarse, los poderes malignos han codiciado el reino mortal. En multitud de ocasiones han intentado apoderarse de él, y sus paladines han comandado vastas hordas que se han adentrado en los territorios de hombres, elfos y enanos, pero siempre fueron derrotados. Hasta ahora. En el gélido norte, Arcaon, un antiguo templario del dios guerrero Sigmar, ha sido coronado como el elegido del caos. Está listo para marchar hacia el sur y arrasar las tierras por las que alguna vez luchó. Le siguen todas las fuerzas de dioses oscuros, tanto mortales como demonios. Su irrupción desatará una tormenta como nunca antes se ha visto. Los territorios humanos ya están sucumbiendo. La vanguardia de Arcaon ha devastado Kislev. La anarquía se ha apoderado de la orgullosa Bretonia, y una vil marea de hombres rata ha asolado las tierras septentrionales. Los hombres del imperio, los elfos de Ultuan y los enanos de la montaña del fin del mundo fortifican sus ciudades y se preparan para la inevitable carnicería. Lucharán con bravura hasta el final, pero en el fondo de su corazón saben que ese esfuerzo será en vano. La victoria del caos es inevitable. Es el fin de los tiempos. Digamos que esta es la introducción de toda la obra en general, de toda la pentalogía. Y respecto a la introducción del primer libro, que es El retorno del Nagash, tenemos lo siguiente. El imperio sufre un asedio sin parangón. En el norte, las hordas del caos asolan Kislev. Lo único que detiene temporalmente su avance es el bastión áurico, una imponente construcción de piedra, magia y fe creada por Balthasar Gelt, supremo patriarca de los colegios de la magia. En el oeste, Bretonia ha sucumbido a una guerra civil y a la anarquía, y en el corazón del imperio de Karl Franz acecha una oscuridad terrible. En las tierras encantadas de Silvania, el vampiro Manfred von Karstein se ha marcado un objetivo espantoso. De momento, el muro de la fe, una defensa similar al bastión del norte, le impide llevar a cabo su plan. Pero a medida que von Karstein va reuniendo aliados, instrumentos y prisioneros de sangre sagrada, aquellos con la perspicacia necesaria para percibirlo advierten la sombra de la monstruosidad que está cobrando forma en Silvania. Nagash, el primero de los nigromantes, se dispone a regresar. Este es pues el inicio de este libro, El retorno de Nagash. Y en el prólogo, lo que hace George Reynolds es ponernos un poco en contexto. Reza lo siguiente: finales del verano del 2522. El mundo había muerto. Aún no se había enterado, pero esa era la cruda realidad. Y complacía al único que no consideraba eso un verdadero final. Por supuesto, todavía quedaban asuntos pendientes, deudas por pagar y redes por tejer o romper, pero el peso de lo inevitable había caído a lo largo y lo ancho del entramado del mundo. El tiempo se agotaba, y la bestia estaba acabando con todo. Unos dedos largos, dedos de erudito, acariciaban la turbia superficie de la sangre que llenaba el ancestral cuenco de bronce situado ante él. El cuenco estaba cubierto por la escritura afilada de un imperio desaparecido mucho tiempo atrás, y había pertenecido a otro erudito, perteneciente a un imperio aún más antiguo que la civilización que lo había creado. Ese erudito ahora era polvo, como también lo eran los dos imperios en cuestión, borrados de la historia a causa de un orgullo desmesurado y de traiciones a partes iguales. De esos acontecimientos podían extraerse varias lecciones, útiles para quien tuviera la perspicacia necesaria para advertirla, para oír la voz que podría ser o no ser la suya.
musitándole al oído. Se sacudió para apagar esa voz, de la misma manera que un caballo espantaría una mosca molesta. No se tenía por alguien propenso a la arrogancia ni a los delirios de la grandeza. En cualquier otro momento no habría dudado en admitir que pecaba de ambos por sentirse por encima de ellos. Sin embargo, sus preocupaciones eran otras. Con la confianza que le otorgaba su larga experiencia, no prestó la menor atención al leve murmullo que se colaba en sus pensamientos y que podía tomarse por risas de regocijo, y se inclinó sobre el cuenco, murmurando las palabras perceptivas con la entonación requerida. Tal vez el imperio de Estrigos hubiera desaparecido, y con él Mourkheim, pero sus lenguas pervivían en ciertas ceremonias y ritos de hechicería. La sangre del cuenco se agitó, removida por los dedos del vidente, y su superficie se onduló como el lomo de un gato que demanda cariño. La opacidad del fluido desapareció y comenzó a formarse una imagen, como una sombra temblorosa sobre un lienzo extendido. Las imágenes que aparecían eran de todos los tiempos y de nunca, de cosas que habían existido, de cosas que existirían y de cosas que nunca existieron. El vidente deseaba saber más sobre los calamitosos acontecimientos que estaban asolando al mundo, acontecimientos cuyas consecuencias llegaban hasta su insignificante rincón del mundo. El mundo había muerto, pero él, con la ansiedad de un voyeur, deseaba ver con sus propios ojos los golpes mortales que lo estaban destruyendo. La primera imagen que emergió de las profundidades del cuenco fue la de un cometa de 2 alas, de 2 colas, que surcaba los cielos con un fulgor relumbrante. Hendido la frágil barrera entre el mundo de los hombres y el que esperaba al otro lado mientras el astro contemplaba su curso predestinado. En su estela, la locura. Una tormenta de caos barrió el mundo, propagándose desde los polos a través de los territorios de los hombres y de los que no eran hombres de uno en uno. Nacían demonios que morían al instante o desgarraban la membrana del mundo para sembrar el terror durante días o semanas. Ninguna lógica regía en lo que sucedía, todo obedecía a los arrebatados caprichos de los dioses oscuros. El vidente contemplaba los acontecimientos con ojos fríos y calculadores, como un jugador astuto que estudiara la jugada inicial de un viejo rival. En las tierras gélidas y tenebrosas de Nagaroth, el sonido de los tambores hizo vibrar los estantes del hielo y provocó avalanchas de los valles menos profundos. Una vasta horda de hombres del norte, sobre cuya vanguardia se abatió la elegante figura carmesí de la preferida de Cornell, atravesaba el glacial hierro congelado. Las fuerzas destruían a su paso los enormes torrentes de vigilancia, y las poderosas huestes enviadas contra ellos únicamente conseguían atizar su furia. Cuando Valkia exhortó a sus seguidores a dirigirse a las mismísimas murallas de obsidiana de Nagarón, el vidente agitó el contenido del cuenco, ansioso por ver lo que ocurría a continuación. La imagen cambió y mostró los grandes muros de pálida piedra que se alzaban desde las exuberantes selvas de la lejanía y de la lejana Lustria. Allí, en el corazón de las ruinas de Shautek, unas criaturas escamadas batallaban contra seres diabólicos. El resto de la jungla era pasto de las llamas, y las grandes ciudades templo habían quedado reducidas a ruinas, mientras todo un continente se tambaleaba y ardía. La pira en la que se había convertido Lustria brillaba con tal intensidad que el vidente se estremeció y tuvo que apartar la mirada. Cuando devolvió la vista al cuenco, la escena había cambiado. Rayos rojos que iluminaban el cielo y extrañas nieblas que cubrían las faldas de las montañas Anuli propagaban sin trabas el poder del caos. El territorio y sus habitantes sufrían espantosas transformaciones, todos salvo los elfos. Los muros de la realidad menguaban y se derrumbaban, y los demonios entraban en Ultuan. Los bosques de Cracia ardían, los ríos de Cotique y de Elirion sufrían una virulenta contaminación. En el corazón de los reinos élficos, las grandes ciudades de Tordinal y Elysia sucumbían a los asaltos del caos y sus arrebatados demonios, que aplastaban las sitiadas tropas defensoras.
Cuando los demonios se dirigían cacareando y cabriolando hacia una línea de batalla de los maestros de la espada de Zaferi, un mago elfo reunió toda la última pizca de poder a su alcance para repeler al enemigo. Pero entonces la imagen se desbarató, como si estuviera reflejada en una gotita de agua, y apareció otra escena de guerra. A lo largo y a lo ancho de los claros y valles de Bretonia, caballeros caídos en desgracias y codiciosos nobles se reunían alrededor de los estándares de serpientes de Malobade, hijo ilegítimo de Lowen, Leoncourt, y aspirante al trono de aquel territorio dividido. El vidente contempló cómo la nación se sumía en una cruenta guerra civil, y sus ojos se abrieron con sorpresa cuando vio que Malobade derribaba a su padre, Keneles, con la ayuda de una figura esquelética ataviada con una túnica negra y carmesí. Su cráneo, con unos dientes negros como el cielo oscuro, relumbró con energía maligna cuando echó hacia atrás la cabeza y profirió una carcajada de victoria al ver a Leoncourt estrellarse contra el suelo, aparentemente asesinado por su propio hijo. Arhan, el negro, estaba en Bretonia, y solo ese hecho hizo que el vidente se sintiese tentado a continuar mirando. Sin embargo, la imagen ya estaba difuminándose, de modo que no cedió a la tentación. Ya tendría tiempo más tarde de dedicarse a esa clase de investigaciones. Una nueva imagen osciló hasta cobrar forma, en los profundos valles de hielo y en las gigantescas cumbres de la cadena montañosa conocida como las cuevas. La fortaleza de los enanos, que el vidente conocía por el nombre de Montaña de Cobre, se tambaleaba bajo el ataque de un torbellino de demonios sedientos de sangre. La legión que asolaba a los aturdidos habitantes de la fortaleza era tan numerosa que sus defensas resultaban por completo inútiles. Pero en tanto los enanos se preparaban para vender cara su vida en el nombre de la resistencia, sino de la victoria, la tormenta de demonios se disipó con la misma brusquedad con la que se había formado, y dejó tras su desaparición un cielo azul y una muralla de maltrechos enanos perplejos. El vidente hizo un levísimo gesto y la escena comenzó a desvanecerse, mientras los enanos apilaban los cadáveres de sus camaradas y una completamente nueva apareció en su lugar. El vidente rió entre dientes, con amargura, cuando vio formarse la siguiente imagen. Otra fortaleza en las montañas, pero en esta ocasión no era de los enanos. Ya no, por lo menos. En los profundos salones y las oscuras cámaras opulentemente decoradas del pináculo de plata, la autoproclamada reina del mundo, Neferata, madre y señora del linaje de Lamia, lideraba a sus guerreros, tanto muertos como no muertos, en la defensa de la ciudadela. Una horda de demonios, apoyada por artillería forjada en el infierno, los atacaba desde arriba y desde abajo, asediando por un lado las puertas principales de la guarida escogida por Neferata y por el otro acosándolos desde las profundidades. Pero dichos demonios desaparecieron de la misma manera repentina que los que atacaban la montaña de cobre. El vidente frunció el ceño con enfado. Para sus planes habría sido preferible que los demonios hubieran acabado con la señora del pináculo de plata. Borró la imagen con otro gesto, ejecutado casi con petulancia. Lo que vio a continuación devolvió la sonrisa a su rostro. La gran ciudad montañosa, Middenheim, sufría con las compasivas atenciones del rey gusano y su fiesta de la enfermedad. Sus víctimas, con los rostros devastados por la viruela, daban tumbos por las calles de la urbe, implorando la piedad de Shalia y de Ulrich. Las heridas abiertas en su piel supuraban un repugnante pus, y sus cuerpos eran arrojados a las piras que ardían en cada plaza, mientras continuaban suplicando a los dioses en vano. El vidente pensó que Yerek había dado lo que fuera por presenciar aquella escena, y una risita escapó de su boca. La imagen fluctuó y cambió. Continuó riendo mientras contemplaba cómo se desmoronaban bajo el tenebroso ramaje de las profundidades de Atel Loren las fabulosas construcciones conocidas como las cámaras del invierno, y en los claros sagrados del ramal del estío se vertió una horda escandalosa, mugre demoníaca. Árboles milenarios, incluido el roble eterno, se resquebrajaban y se partían.
De su interior salían en masa gusanos y moscas, y el suelo del bosque se cubría de la sustancia de la putrefacción. Claros devastados se convertían en el lugar de reunión de monstruosas manadas de hombres bestia que se adentraban en el bosque, rebuznando y chillando. El vidente, complacido, movió una mano para borrar la imagen. Sin embargo, su satisfacción se desvaneció en cuanto la sangre del cuenco se agitó y mostró un rostro plagado de cicatrices, coronado por una cresta roja de grasiento pelo apelmazado. Un hacha resplandeció y un hombre bestia retrocedió, con el rostro de facciones caprinas desencajado por el miedo y el dolor. La criatura se derrumbó y el hacha cayó sobre ella y le separó la cabeza deforme del grueso cuello. El ser que blandía el hacha, un enano, lanzó lejos la cabeza de una patada y enfiló por otra calle de edificios carbonizados de una ciudad del norte que había sucumbido a la locura y a la devastación. El vidente conocía al enano, tuerto y demente, de un encuentro anterior de infausto recuerdo. La nieve se arremolinaba alrededor del enano mientras éste se abría paso por la ciudad a hachazo limpio, con su arma rúnica impregnada de la sangre de hombres bestia, trolls, bárbaros del norte y renegados que iban apilándose a sus espaldas. El vidente no vio ni rastro de su compañero humano y se preguntó si habría muerto. Esta idea lo complació infinitamente. La imagen se expandió siguiendo las andanzas del enano, y ante los ojos del vidente las aguas del río Aver se tiñeron de sangre cuando de sus profundidades corrompidas emergieron en masa unos demonios aullantes que se desplegaron por Averland, quemando y asesinando a toda criatura viva que se encontraba a su paso. Como había ocurrido con el resto de las incursiones de demonios, la sangrante hueste se evaporó momentos antes de alcanzar la muralla de Aberheim. La ciudad de Aberheim se difuminaba en las oscuras entrañas de Darwall. Los árboles están arrancados de raíz y arrojados a ambos lados a medida que un auténtico colmillo de piedra, más alto que la más alta de las construcciones jamás concebidas por los humanos, emergía del suelo corrompido y se alzaba en línea recta por el cielo. Un relámpago de origen sobrenatural engalanaba la punta del monolito. Similares obeliscos deformes se alzaron por encima de los árboles del bosque de Arden y brotaron en las tierras heladas de la lejana Nagaroth, así como en el gran bosque y en los sitiados claros de Atelloren. Algunos escupían llamas y otros exudaban contaminación, pero todos ellos palpitaban con una energía oscura. Los hombres bestias se congregaban en torno a ellos para llevar a cabo bulliciosos ritos, el peor de los cuales hacía que un hombre era tan sensible a la crueldad como el vidente hiciera una mueca de asco. El vidente profirió una exclamación de repugnancia con los dientes apretados y agitó la sangre del cuenco con los dedos para no seguir viendo las actividades de las bestias y para conjurar otra imagen. Ante sus ojos apareció Null, arrasada por la violencia generada por las multitudes de fanáticos y de agoreros que llenaban sus calles chillando y flagelándose. Las mansiones de los ricos sufrían saqueos y desdichados nobles morían colgados de una soga o destripados por muchedumbres arrebatadas. Incluso la condesa von Liebitz fue arrancada de su tocador y llevada a rastras en medio de una tormenta de acusaciones que abarcaban desde el adulterio a la brujería. El vidente hundió un dedo en la sangre revuelta y borró el rostro desencajado de la condesa para sustituirlo por los territorios nevados de Kislev. Como en el caso de Nagaroth, el suelo de Kislev temblaba con el paso de las masas de hombres del norte que se dirigían hacia el sur. Todas las tierras al oeste de Volgasgrado estaban infestadas de demonios y de bárbaros. A lo largo del río Linik, la reina de hielo lideraba lo que quedaba de sus guerreros en consecutivas batallas con los invasores. En tanto la zarina cabalgaba a la cabeza de sus jinetes ungoles en la carga contra las estridentes hordas, el vidente removió el contenido del cuenco y trató de no hacer caso a la vocecita que le exigía con insistencia su atención. Estaba de nuevo en Bretonia. Una figura enfundada en una armadura verde se quitó el yelmo y dejó al descubierto las facciones de Giles el Bretón, fundador y rey de aquel reino,
quien a su regreso, tras estar desaparecido durante algún tiempo, se proponía recuperar el trono. El vidente rió y se preguntó qué pensarían de eso Malovade y Arjan. Se concentró en la sangre agitada y sustituyó la imagen del rey reaparecido por los ejércitos de Ostermark, Talaveklan y Hochland, que colisionaban con una enfervorecida hueste que marchaba bajo el estandarte de la monstruosidad conocida como Vidic el Maldito, en los campos y las zanjas de asedio frente a las almenas del castillo von Rauken. Alebrand Ludenhoff, conde elector de Hochland, se irguió sobre la muralla del castillo sitiado y perforó con una bala de su fusil uno de los cráneos del maldito, con lo que obligó a la criatura a retroceder y a sus tropas a dispersarse. El vidente agitó una mano. Las imágenes se formaban ahora más rápidamente, y algunas aparecían y se desvanecían antes de que tuviera tiempo de mirarlas con detenimiento. Empezó a dolerle la cabeza a causa de la frecuencia y de la intensidad de las escenas reflejadas en el cuenco. Las hordas de los desiertos del norte no solo atacaban los territorios meridionales y occidentales, también se desplegaban hacia el este y cabalgaban por miles contra el gran bastión. Kazaks, Kuls y Kurgans acumulaban ingenios demoníacos, y docenas de señores de la guerra y caudillos lideraban a sus guerreros contra la defensa del bastión. El humo que ascendía desde la batalla era visible desde lugares tan remotos como los reinos fronterizos. La imagen fluctuó y desapareció antes de que el vidente pudiera ver si el bastión sucumbía finalmente. Esta es básicamente una introducción del prólogo. No quiero extenderme más para no hacer el episodio de hoy muy largo, pero lo que estamos viendo es la visualización por parte de Tanquol, un Skaven, una rata Skaven, que es como un tipo de rata humanoide. Él es un vidente gris, entonces el tipo tiene poderes para ver el pasado, ver el presente y ver el futuro. De hecho, en este prólogo se enlaza la pentalogía del fin de los tiempos con historias que Tanquol ya vivió. Por ejemplo, el enano que ve con la cresta roja y tuerto es Gotrek, de las aventuras de Gotrek y Félix. Entonces, digamos que él está haciendo como una revisión general de lo que está pasando con el advenimiento del caos y está viendo en distintas partes lo que está sucediendo. Incluso, pues ve al propio Gotrek, a quien le teme un montón. Entonces, este es el prólogo de este libro. Espero que les haya llamado la atención. Quiero también comentarles que dos de los personajes principales pues merecen una atención sustancial, y por tanto voy a leerles un par de pequeñas reseñas sobre Manfred von Karstein y sobre Arjan el Negro. El primero de ellos, Manfred von Karstein, es el último de los von Karstein originales, los hijos de sangre de Vlad. Esto, en otras palabras, significa que es un vampiro. Manfred es terriblemente peligroso, poderoso nigromante, diestro guerrero y astuto estratega. Su hambre de poder solo es comparable a su sed de sangre. Manfred ha vigilado durante años las tierras que se extienden alrededor de su fortaleza en Silvania, esperando su momento y preparándose para asestar el golpe. Tras haber reunido casi todo lo que necesita para resucitar a Nagash, Manfred ya está listo para apropiarse del poder del gran nigromante y fundar su reino de los muertos. Desconfía de su aliado, su viejo enemigo Arjan el Negro, pues sabe que desea más que nada en el mundo el regreso de su señor oscuro. Pero Manfred von Karstein jamás será el siervo de nadie. Nagash se levantará, pero lo hará con las condiciones que imponga el señor vampiro. Por otro lado, Arjan el Negro es el primero y el más leal de los seguidores de Nagash. Ha pasado varios siglos preparando el regreso de su señor. La inminencia del fin de los tiempos y las hordas de Arcaón, el elegido que se proponen propagar el caos por el mundo, le obligan a acelerar la puesta en marcha de su plan. A pesar de que la alianza con Manfred von Karstein le causa frustración, acaba revelándose extrañamente adecuada, como lo fue la ayuda que prestó a Neferata para crear el elixir de sangre con el que engendró la raza de vampiras de la pérdida Lamia.
Arhan sabe que no puede confiar en Manfred ni en sus vasallos. Lo traicionarán antes de haber cumplido su objetivo. Pero eso es irrelevante siempre y cuando le ayuden a llevar a término su plan. Nagash resucitará. Debe hacerlo, y Arhan estará allí cuando lo haga. Básicamente, entre estos dos se construye todo el libro, este primer libro que es El Retorno de Nagash, y que justamente se trata de eso, de resucitar a Nagash. Lo que quieren es revivirlo. Y digamos que estas dos facciones, la facción de los vampiros y la facción de los esqueletos, de los muertos vivientes, lo que hace es ajustar cuentas, ajustar diferencias para trabajar en el objetivo común, que es la resurrección de Nagash. Sobre esto gira pues el primer libro, El Retorno de Nagash, de la pentalogía El Fin de los Tiempos de Warhammer Fantasy. Nos vemos en una próxima ocasión para contarles más acerca de esta maravillosa pentalogía. Hasta luego.